Muchísimas gracias, doctora Gómez, y les agradezco a todos los que hicieron posible hacer este curso, que la verdad de las cosas está lindísimo. Y lo primero que agradezco mucho son todas esas caritas de jóvenes que estoy viendo atrás, ellas y ellos. Y bueno, pues esto es para ustedes realmente, porque yo me agarré del pretexto de la osteoporosis para hablar de lo que es perspectiva de género. Entonces, fíjense ustedes cuáles son los conceptos que vamos a revisar hoy. Diferencias biológicas del hueso, diferencias entre los conceptos de sexo, género y perspectiva de género, cómo agregar a la investigación en salud la perspectiva de género. Entonces, esto es la parte biológica, la remodelación ósea. Todos conocemos que tenemos este mecanismo que está todo el tiempo desde que nacemos hasta que morimos, que es una remodelación ósea que lleva varias fases. Una fase en donde por algún estímulo que existe en el hueso, provoca una microfractura e inmediatamente provoca que los osteoblastos vengan, hagan un pequeño hoyo muy grande aquí, que es una laguna de Howship, y esto mismo señaliza a los osteoblastos para que los osteoblastos vengan, llenen este huequito que está aquí, y esto dura, digamos que la fase de reabsorción entre 2 y 4 semanas, y luego la otra de 4 o 6 meses, y cada 10 años cambiamos de esqueleto, o sea que alguien que tiene 70 años ha cambiado 7 veces de esqueleto. Hay diferencias importantes en la masa ósea por sexo, como lo podemos estar viendo aquí. Primero conocemos que entre los 0 y 20 años hay un pico de masa ósea y vean que desde entonces las mujeres tienen menos que los hombres. Esto es un factor genético. Luego entre los, digamos, 20, 25 hacia más o menos los 50 tenemos la consolidación. Esto que hicimos como el pico masa ósea se consolida y después a la mujer en la menopausia rápidamente ante la pérdida de los estrógenos empezamos a disminuir el hueso y de forma súper importante, mientras que los hombres que la andropausia es más lenta, entonces ellos van perdiendo el hueso más lentamente. Esto hace que nuestras mujeres lleguen al umbral de fractura muchísimo antes y se nos fracturen más, y por eso hay una diferencia importante entre hombres y mujeres en las fracturas. Las fracturas más o menos se suceden entre un 68 y 70% en las mujeres y el otro restante 30-32% en los hombres. La osteopenia, antes que la osteoporosis, son condiciones frecuentes ambas, y aquí también estamos viendo la diferencia que existe entre los sexos. Vean ustedes en rojo, estamos viendo osteoporosis de acuerdo a la densidad mineral ósea y a la clasificación del OMS, y vemos que las mujeres casi tienen el doble. Este es un estudio que nosotros hicimos en población abierta, bien aleatorizado, hace años en búsqueda de fracturas vertebrales. Entonces, vean aquí, las mujeres tienen casi el doble de osteoporosis, tienen también muchísima más osteopenia, y los hombres pues tienen muchísimo más hueso, digamos, que todavía no baja a nivel de estar en osteopenia o osteoporosis. Ahora, ¿por qué? El porqué de la menopausia y los ovarios. Bueno, aquí juegan un papel muy importante la menopausia en las mujeres, las hormonas esteroides, tanto los estrógenos y progesterona. Y los estrógenos, vean ustedes que le pegan desde luego el no tenerlos al sistema cardiovascular, al sistema endógeno y desde luego al desarrollo del hueso. Por eso, gracias a Dios, hoy la evidencia científica está de nuevo revalorizando como debe de ser el reemplazo hormonal después de la menopausia, porque vivimos mucho y si no hay un reemplazo vivimos peor. Funciones de los estrógenos, pues las pueden ustedes ver aquí, todas ellas son las características sexuales, síntesis de proteína, lo que hoy nos interesa es protección de hueso, mejoran el aspecto de la piel, etcétera, una serie de situaciones que son importantes. ¿Y qué es lo que nos sucede en la menopausia? Vean ustedes la bajada horrible que tienen en estradiol, que tenemos 400 microgramos por 24 horas cuando estamos en la premenopausia y bajan a 6 después de la menopausia. Lo mismo nos sucede con la estrona, que está en 180 microgramas y tiene una caída estrepitosa, rápida, a 80 microgramos. Y esto pues nos pega en el hueso. Cuando hablamos de estos conceptos biológicos, estamos hablando del sexo como variable de estudio, y aquí es donde voy a empezar a platicarles a ustedes perspectiva de género. El sexo nos habla de la anatomía, de la fisiología, de la genética y de las hormonas. Bueno, entonces estas diferencias biológicas
como ya les decía, hacen que las fracturas de cadera sean más frecuentes en las mujeres, pero también hacen que en los hombres, fíjense usted, la mortalidad por fractura de cadera sea mayor que en las mujeres. Aquí ya empezamos a ver diferencias importantes. ¿Y qué vemos en estas diferencias de géneros? Aquí les estoy presentando a ustedes lo que conocemos, porque el género básicamente es una representación social, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo las mujeres y los hombres con diferentes características de lo que juegan y hacen, y vemos los estereotipos de género. Vean ustedes, el hombre es fuerte, dominante, valiente, independiente, audaz, rudo, mientras que la mujer es sentimental, es dependiente, ¿no? Es frágil, es sumisa, es dulce. Y estos son los estereotipos que nosotros hemos venido manejando casi todo el tiempo. Entonces, como les decía, el género es un constructo social, es lo primero que tenemos que entender. Y que las diferencias de género se refieren a las distinciones biológicas, sociales y psicológicas, que son las conductas y las expectativas basadas en el género. Vivimos las mujeres con expectativas durante toda nuestra vida. Incluye la masculinidad, la feminidad y, como debe de ser, el comportamiento en culturas específicas, de las cuales no es la cultura mexicana la mejor ranqueada. El género como variable social y estructural, como lo están viendo aquí, esto es lo que me interesa, que a todos ustedes jóvenes que anden por ahí, que me van a ayudar a hacer muchos estudios de género. Entonces, el género, ¿de qué nos está hablando? De identidad, de roles, de normas, de relaciones y de relaciones de poder. Esto es bien importante. ¿Y qué hacemos con la perspectiva de género? O sea, ya les dije que es el sexo, condiciones biológicas en salud, y ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es un marco analítico que examina cómo las identidades de género, los roles y las relaciones moldean las estructuras sociales, políticas y económicas. Observa cómo las dinámicas de poder, las desigualdades y las expectativas sociales relacionadas con el género impactan en las vidas de las personas. Y se aplica una perspectiva de género para entender las fuerzas sistémicas, las fuerzas estructurales que conducen a experiencias diferenciadas por género, con el objetivo de desafiar las desigualdades y promover la equidad de género, que es hacia donde todas las mujeres queremos ir. Pero también tenemos lo que es la perspectiva, esto es perspectiva de género en global. ¿Y cuál es la perspectiva de género en salud hacia nosotros? Cómo los roles sociales, las expectativas y relaciones de poder ejercen influencia en los riesgos de salud, el acceso a la salud, el tratamiento y los desenlaces de acuerdo al género. La perspectiva, cuando incluimos un marco de perspectiva de género, nos ayuda a detectar los sesgos y las disparidades del sistema de salud y de qué forma desproporcionada afectan a las mujeres, a los hombres y también a los individuos no binarios. Este es un estudio de lo que les pasé primero de densitometría, porque les dije que nada más lo agarré como ejemplo para que vean las diferencias. Este fue el estudio de fracturas vertebrales que hicimos en mujeres y hombres mexicanos. Y esta es esta tabla que pusimos nosotros con algunos de los factores de riesgo, y quisiera que fueran viendo ustedes las diferencias en factores de riesgo que existen entre hombres y mujeres, por ejemplo, en fumar, en el consumo de alcohol, ¿no?, en la actividad física, porque las mujeres no debemos de hacer actividad física. Las mujeres hacen actividad física cuando son niñas, y cuando entra la adolescencia ya no, ya son señoritas. Entonces ya empiezan a tener menos actividad física en términos generales, ¿no? Las niñas toman menos alcohol que los hombres. Bueno, todo esto está cambiando. Allá los jóvenes me pueden decir que ya cambió. No ha permeado en todas las capas, y lo que queremos es que esto permee en todas las capas, que realmente caiga en una cascada. Un ejemplo de mortalidad, por ejemplo, con fractura de cadera, y este es de hombres. Les decía yo que los hombres tienen más fractura de cadera que las mujeres. ¿Por qué? Fíjense, como los hombres no se enferman y no les gusta ir mucho a los hospitales, y como además la osteoporosis se percibe como una enfermedad de mujeres, siempre tienen diagnósticos tardíos y hay menos evaluaciones y tratamientos a los hombres que a las mujeres.
En términos generales, las comorbilidades en los hombres son más graves, por eso se nos mueren más. Pero fíjense que nosotros estamos medio fregadas, porque son mayores nuestras comorbilidades, pero tenemos mayores, duramos más tiempo, pero con menos calidad de vida, y eso no está tampoco tan padre, ¿no? Los estilos de vida y factores de salud, como lo vimos en la tabla, el tabaco, el alcohol, la adherencia a tratamiento. Los hombres no se adhieren bien a los tratamientos. Hay también menos adherencia en los programas de rehabilitación, y hace que la osteoporosis sea más grave en el hombre, se nos mueran más, menos en la mujer, pero con más comorbilidades y con menos calidad de vida, que tampoco está padre. Aquí les paso este pequeño estudio del boletín de nuestra querida academia en 2014, donde dice: el hombre y la mujer enferman de forma diferente. Este me lo encontré y me encantó. Dice, fíjense, las mujeres presentan sintomatologías más extensas de malestares que los hombres. Enfermedades psíquicas más frecuentes. Claro, somos, ¿qué somos? ¿Qué nos han dicho a todos? Somos brujas, somos, los estrógenos nos hacen llorar, somos, todo lo que quieran ustedes, abónenlo. ¿Y qué más? Usan más medicamentos psicotrópicos las mujeres que trabajan, qué bonito esto, por eso este auditorio está lleno de mujeres que trabajan, presentamos un mejor estado de salud física y mental, así es que por favor no dejen de trabajar. Por favor terminan la carrera esos estudiantes y se ponen a chambearle. ¿Por qué incluir la perspectiva de género en la investigación en salud? Y quiero aquí decirles a todos estos jóvenes que la investigación, yo soy investigadora de que hago otras cosas, pero sí quisiera decirles que la investigación empieza cuando ustedes recogen el interrogatorio en una buena historia clínica. Ahí están haciendo investigación. Y entonces luego dicen los residentes y los estudiantes: ¡ay, quieren que haga investigación si tengo tanta asistencia! Son dos cosas que corren paralelas y quiero convencerlos que así es. Si ustedes hacen una buena historia clínica y siempre las hacen, tendrán muy buenos datos que presentar para hacer estudios de investigación. Bueno, y entonces incluimos la perspectiva de género porque los factores sociales y culturales hacen una diferencia. Fíjense ustedes, la accesibilidad a los servicios de salud es diferente en hombres y mujeres y condicionan comportamientos en la enfermedad. La equidad en salud. El poner la perspectiva de género nos permite identificar y corregir las disparidades. Los estudios han sido hechos en su mayoría por hombres, entonces esto genera brechas de conocimiento. Muchas veces no se estudian a las mujeres. La prevención y promoción de la salud, hay que diseñar programas de prevención y promoción más efectivos que tengan perspectiva de género. Y una cosa muy importante en nuestro país es la violencia de género y salud. Violencia doméstica. Gran impacto físico y emocional en las mujeres. Y hace 3 días acabo de leer en el periódico la cantidad de adolescentes teniendo niños entre los 10 y los 14 años porque han sido violadas. Esto no puede seguir sucediendo. ¿Y cómo la incluimos? Bueno, pues hay que incluirlo desde la pregunta de investigación: cómo afecta el tratamiento a las mujeres y hombres, cómo afecta a otras identidades de género, el diseño del estudio desde el momento en que lo estamos diseñando. Tenemos que ver que estén representados de manera equitativa los diferentes grupos de estudio, que se pongan y que se incluyan las variables que tienen relación con género, las redes sociales, los cuidados familiares y el acceso a los recursos. Y también es importante el análisis e interpretación de los datos utilizando este marco analítico de perspectiva de género para que veamos las diferencias y entonces sí podamos avanzar en nuestras mujeres. ¿Qué concluimos entonces? Utilizar la variable de género únicamente como categoría, sexo, ¿no?, limita las diferencias cuantificables estadísticas, nada más. Incluir metodología de perspectiva de género permite generar conocimiento, analizar y dar resultados que sean relevantes y que mejoren la equidad en salud. Y la perspectiva de género permite la visualización de las condicionantes que generan desigualdad en salud en las mujeres y en otras poblaciones con diversas preferencias de género. Y aquí termino diciéndoles
esta frase de una extraordinaria feminista del siglo pasado, Simone de Beauvoir, escrita en su libro El segundo sexo. No se nace mujer, llega uno a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Y con esto terminamos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y les dejo aquí mis redes si quieren contactarme para que les mande bibliografía o por cualquier cosa, pues ya no se llama Twitter, estamos en X y pues también me pueden buscar en Osteoclarqueando en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias.